Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Aquí estamos iniciando nuestra clase número séptima del curso de la historia de la sexualidad de Michel Foucault aquí en Cursa Virtual. Bueno, tanto esta clase número séptima como la clase octava vamos a dedicarlas siguiendo el programa a la historia de la sexualidad 4, las confesiones de la carne. Por lo tanto, vamos a dedicarle esta clase y la próxima clase a nuestro tercer y último concepto de este recorrido, que es precisamente el concepto de carne. Vimos la primera clase una noción que es la de sexualidad, en la segunda vimos la noción de afrodisia, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el tomo 2 y el tomo 3, el tomo 1 tiene que ver con sexualidad, y vamos a ver a partir de hoy la noción de carne. Antes de comenzar a hablar sobre esto y a comentarles cómo vamos a dividir el libro, algunas aclaraciones, porque este libro cuarto no es exactamente la misma cuestión que el libro primero, el segundo y el tercero. ¿Por qué? A ver, porque este libro se publicó de manera póstuma. Recuerden que el volumen uno se editó en 1976, el volumen 2 y 3 en 1984 y el volumen cuarto se editó en 2018, hace 2 años, en francés, y la traducción en 2019 en castellano en Siglo XXI Editores, que es este que ven acá. ¿Cuáles son las aclaraciones? Bueno, cuando Foucault muere en 1984, entregando el volumen 2 y el volumen 3, deja explícitamente dicho en su cláusula testamentaria que no tiene que haber ninguna publicación póstuma, lo cual obviamente no se respetó porque hubo una cantidad de textos que se empezaron a publicar luego de su muerte, pero con algunos argumentos legales. Por ejemplo, en 1997 se empezaron a publicar sus cursos del Collège de France, que quizá era más entendible, digamos, porque se sobreentendía que esos cursos estaban publicados, entre comillas, en vida, porque habían sido donados en vida por Foucault, habían sido dictados oralmente y había un público que los había escuchado en ese momento. Y por otra parte, porque ya circulaban de modo pirata algunos cursos, o por lo menos algunas clases de esos cursos, hacía décadas. Por lo tanto, para evitar también esa proliferación de publicaciones piratas, se tomó la decisión de publicarlos de manera correcta, con notas a pie de página, con aparato crítico, con introducciones, con estudios preliminares. Eso estuvo a cargo de, en general, digamos, fueron cambiando cada uno de esos por François Val, que también se había dedicado a la compilación de los dichos escritos que se comenzaron a editar en 1994, si mal no recuerdo, que en ese caso sí estaba justificado porque los dichos escritos son en verdad compilados de artículos periodísticos, prefacios, intervenciones, ponencias que efectivamente publicó Foucault en revistas digamos, académicas o en algunas publicaciones de congresos o en libros o en antologías, y se empezaron a compilar de un modo formal, digamos, ¿no? Eso fue lo primero que se publicó una vez muerto, los dichos y escritos. Luego estos cursos del college a partir de 1997, con este argumento que yo les planteé. Pero, obviamente, ¿qué es lo que pasaba con el resto de los textos que había? Bueno, el resto de los textos hubo una batalla legal entre Daniel Defer, pareja de Michel Foucault, aún vivo, que cuando Foucault muere guarda una bóveda bancaria, una cantidad de textos, ¿no? Eh, Esos textos, bueno, hubo ahí una serie de negociaciones con el Estado francés. Finalmente, en el año 2018, en verdad antes, digamos unos años antes, el Estado francés compra esos textos y los dispone en la Biblioteca Nacional de Francia, donde cualquier persona, cualquier investigador, si los fundamenta, puede acceder a ellos. En esos textos que estaban en la bóveda bancaria y que hoy están en la Biblioteca Nacional de Francia, se encontraba el original de Las Confesiones de la Carne, que era un libro que ya se sabía que estaba prácticamente terminado, que Foucault había entregado digamos, su texto digamos, a la editorial, que iba a salir por Gallimard, pero Foucault no pudo corregir las pruebas de impresión. Entonces el texto estaba entregado, pero no tenía el ok final, lo que es la corrección de las galeras de esa prueba de impresión. Por lo tanto, cuando lean el texto van a ver que prácticamente el texto es de Foucault en un altísimo porcentaje. En los casos donde eso no es así, hay notas a pie que explican. Por ejemplo, hay 4 apéndices que ahora vamos a ver, que son anexos que estaban en los folios digamos, del este original de Foucault.
Y el texto fue reconstruido a partir sobre todo de dos elementos. Por un lado de este original que Foucault entregó, y por otra parte de la copia dactilografiada de la secretaria de Gallimard, que es otro original en algún sentido, digamos, ¿no? En general, Foucault hacía eso, mandaba el original, pero la secretaria de Gallimard retipiaba. Por lo tanto, hay dos originales que fueron cruzados, más los apéndices y otros textos que ayudaron a la reconstrucción del libro. Por lo tanto, el libro en gran medida es el libro original de Foucault, es no sé, un 80% por lo menos, es el texto que él quiso publicar. Obviamente que no hay un ok final. En ese caso van a ver que hay como ciertas aclaraciones entre corchetes del editor en francés, que es Frédéric Gros, y del editor argentino, que es Edgardo Castro, que tiene aclaraciones, notas a pie de página en la edición en castellano, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decirles es que este es un texto distinto. Obviamente que es un texto que sigue con la continuidad de la historia de la sexualidad y que es muy importante que se haya publicado. Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico no se respetó esa cláusula testamentaria, los derechohabientes, en este caso Daniel Defer, habilitó la publicación porque es un libro central y del cual ya se hablaba hace décadas que este libro existía y que ayuda realmente a la reconstrucción de todo el proceso de la genealogía del hombre de deseo, que es lo que venimos viendo aquí. Sin este concepto de carne, sin su analítica del cristianismo, sería muy difícil entender, desde mi punto de vista, cuál es esta mediación entre la safrodisia y la sexualidad, porque pensemos lo siguiente, vimos la sexualidad que corresponde a la experiencia del hombre de deseo en la modernidad, vimos los afrodisias que corresponden a la experiencia del hombre de deseo en la antigüedad griega y romana. ¿Qué hay en el medio? El cristianismo, digamos, es fundamental. Entonces nos faltaba ese concepto que es el que explicita, el que explica en algún sentido la experiencia del hombre de deseo en la cristiandad y que es central sobre todo para el entendimiento de la sexualidad. O sea, es un concepto bisagra que van a ver que de alguna manera mantiene muchos elementos de los afrodisia, modifica otros y anticipa algunos elementos de la sexualidad en la modernidad. Sobre todo en lo que tiene que ver con el aparato confesional, que es algo que obviamente empieza con el cristianismo. Entonces es central que este libro esté publicado para el entendimiento de todo el proyecto Foucaultiano, ¿no? Así que eso es importante aclararlo de entrada. Ahora, ¿cómo vamos a encararlo? El índice del libro van a ver que tiene las siguientes partes. Son 3 capítulos más los apéndices, ¿no? El capítulo primero se llama La formación de una nueva experiencia. Van a ver que está entre corchetes. Eso quiere decir que el título lo puso el editor, no Foucault. Tiene 4 apartados. Creación, procreación, eso sí lo puso Foucault. El bautismo laborioso, la segunda penitencia y el arte de las artes. El capítulo 2 se llama Ser virgen y tiene 3 subtítulos o 3 apartados que los colocó el editor, que se llaman Virginidad y continencia, de las artes de la virginidad y virginidad y conocimiento de sí. El capítulo tercero se llama Estar casado, el deber de los esposos, el bien y los bienes del matrimonio. Esos títulos de esos apartados los puso Foucault. Y la libidinización del sexo. Y por último hay 4 apéndices, como yo les decía. Estos apéndices estaban en los folios del original del libro y que de alguna manera está bien que los publiquen porque ayuda básicamente a la comprensión del libro en su totalidad, ¿no? Se suponía que eran versiones preliminares del libro, se suponía que eran algunas notas que ayudaban a la escritura del libro, por lo tanto ayudan que estén publicados a la comprensión, digamos, en un sentido amplio del libro. Entonces son 3 capítulos. La formación de una nueva experiencia, ser virgen y estar casado. Estar casado lo puso Foucault de título. Y luego los 4 apéndices. La clase de hoy vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2, la formación de una nueva experiencia y ser virgen, y dejaremos para la 8ª y última clase estar casado y los apéndices. Y haremos una conclusión respecto del curso, porque ya estaríamos cerrando con la clase 8ª. Bueno, vamos a empezar entonces primero por esta cuestión. Ustedes piensen lo siguiente, es importante tener en cuenta, Foucault va a trabajar acá con una cantidad de textos, con una bibliografía, con unas fuentes,
que son las siguientes, que son textos pastorales del cristianismo, ¿no? Hay que hacer una diferencia importante entre los textos teológicos y los textos pastorales. Textos teológicos son los textos de la teología dogmática, por ejemplo, San Alberto Magno, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y los textos pastorales con los que trabaja Foucault, por ejemplo, de Clemente de Alejandría, de Tertuliano, de Orígenes, de San Agustín, de Casiano, que es un autor que trabaja mucho en otros textos también, tienen que ver con la pastoral, o sea, con consejos y con modos de vida. Son textos morales, son textos básicamente morales, no textos de especulación teológico-metafísica, ¿no? Si bien eso va a aparecer, esa especulación es lógica que aparezca, pero la finalidad de las fuentes que, digamos, de las cuales se sirve Foucault para pensar, son textos de la pastoral. Ese es un punto importante. A diferencia, obviamente, de los tomos 3 y 4, donde los textos de los que se sirve Foucault son textos, piensen ustedes, en el volumen tercero, sobre todo tienen que ver con la filosofía helenística, con el estoicismo, sobre todo con el epicureísmo, y en el tomo 2 tiene que ver con los textos clásicos griegos, con Platón sobre todo, y en el texto 1 tiene que ver con textos de psiquiatría, ¿no? Textos de psiquiatría, con la psicopatía sexualis, ¿no? Con los textos de la protopsicología. Entonces, esos son los materiales de los cuales Foucault se va sirviendo libro a libro. En este caso, el material es un material que es más complejo porque es un material al cual acceden sobre todo sacerdotes. Foucault se dedicó básicamente a estudiar textos que son sacerdotales o que estudian los sacerdotes, los monjes, los teólogos, ¿no? Foucault hizo este trabajo sobre todo una biblioteca que es la biblioteca de Sol Schwab en París, que yo tuve la posibilidad de conocer. Lo hizo sobre todo esta investigación, la hizo a principios de los 80, ya en el año 80, 81 hay un curso en el college que se llama del Gobierno de los Vivos, donde Foucault trabaja ya con este tipo de fuentes, y sobre todo hay muchos seminarios que Foucault dio en sus últimos viajes a Estados Unidos, por ejemplo en Berkeley, por ejemplo en New York, donde ya trabaja el tema de la confesión. Quiero decir, hay una cantidad de corpus previo al libro donde se ve que Foucault ya estaba trabajando con estas cuestiones. La noción de confesión va a ser muy importante en esta época. Y aparentemente, por lo que se pudo rastrear, Foucault entregó el original en el año 82, o sea, 2 años antes de su supuesta publicación, ¿no? Ya tenía prácticamente el original escrito más o menos hacia el año 82, ¿no? Entonces, pero es importante que tengan en cuenta esto, digamos, son textos que no son textos quizá de fácil comprensión. Una cosa es, bueno, Marco Aurelio, Séneca, Platón, que son autores que de alguna manera, si uno se dedica a la filosofía, los conoce, un poco más, un poco menos. Pero acá estamos hablando de autores que tienen que ver con la pastoral cristiana, primitiva, que si uno no tiene una formación teológica o una formación estricta en lo que tiene que ver con la filosofía medieval, bueno, son textos nuevos para uno, o por lo menos para mí, digamos que yo no tengo una especialización en lo que tiene que ver con la filosofía medieval, pero eso es lo que Foucault genera. Foucault es tan extraordinario que nos lleva a leer y a estudiar textos con los cuales es difícil que uno tuviera algún vínculo previamente. Entonces es un punto importante. Bueno, hechas estas aclaraciones que son importantes para que ustedes lean el libro de una manera más clara, vamos entonces a pensar el tema de la carne, el concepto de la carne, la noción de creación y procreación, bautismo y penitencia, y virginidad y continencia, ¿no? Vamos a leer mi material y luego, como siempre hacemos en las clases, voy a leer algunos párrafos, a analizar con ustedes unos párrafos de el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? A ver, Foucault se interroga entonces sobre la nueva experiencia del sexo en los primeros siglos del cristianismo, a partir de 2 elementos que considera claves. 2 elementos que considera claves. El primer elemento es la presencia del mal, producto del mito de la caída y el pecado original. Y el segundo elemento es la manifestación de la verdad a través de la confesión. Por lo tanto, mal y confesión van a ser 2 elementos centrales en la comprensión de la experiencia del hombre de deseo en el cristianismo.
El mal, en términos cristianos, será el deseo dañado, ¿m? Inoculado de pecado no voluntario. El tema este de lo voluntario y lo involuntario, ténganlo muy presente porque va a ser fundamental en todo el texto. El tema de la involuntariedad de los actos tiene mucho que ver con la libido, según San Agustín, y es central en cómo Foucault lo considera, ¿no? La carne, en tanto sustancia ética cristiana, será la consecuencia de la relación entre deseo y mal. Entonces, el concepto de carne, así como el concepto de afrodicia es la forma de denominar la experiencia de los actos sexuales en la antigüedad, la noción de carne va a nominar la experiencia de los actos sexuales en la cristiandad. Ahora, es una experiencia que está vinculada o que vincula deseo con mal. Esa es una novedad, digo, eso no sucedía en la antigüedad, eso no sucedía en la antigüedad grecorromana. Digamos, vimos ya claramente en los libros 2 y 3, donde el problema era la pasión, era el exceso, pero no había un mal, era algo natural, o sea, los actos sexuales eran actos biológicos que tenían que estar regulados, pero no había un problema de mal. Quizá era un foco de posibles enfermedades que había que dominar, pero no había un mal intrínseco. Bueno, en el cristianismo ya hay un mal intrínseco, es decir, cuando hablamos de carne, cuando empleamos este concepto, esta palabra, este término, estamos dando a entender que los actos sexuales o que el deseo sexual ya está teñido de origen, inoculado de comienzo del problema del mal, que eso es algo, una aportación cristiana, 100%. Partiendo del análisis, hay un primer texto que Foucault va a tomar, que es el Pedagogo de Clemente de Alejandría, ¿no? Van a ver que cada capítulo, si bien toma diferentes autores, Foucault, hay un texto que articula todo ese capítulo. En los primeros capítulos, en el primero va a aparecer el Pedagogo de Clemente de Alejandría. Todos estos autores, les recuerdo, forman parte de la patrística, o sea, textos de pastoral del siglo I, del siglo II, del siglo III, hasta el siglo V más o menos, del siglo I hasta el siglo V, sí, aproximadamente. Foucault deja en evidencia una división hecha por los padres de la Iglesia primitivos entre la sexualidad ordenada y racional, que va a ser el matrimonio, recordemos la conjugalización del deseo, que ya venía desde Roma. Eso es importante, ¿no? En la clase pasada nosotros dijimos que había una continuidad entre cristianismo y antigüedad. Una de las continuidades más evidentes es esta conjugalización del deseo que ya era prominente en el mundo romano. Bueno, por supuesto, con la cristiandad la conjugalización del deseo ya va a ser total. O sea, va a ser esa progresión en su punto máximo. Es la expresión de una sexualidad ordenada y racional también, versus un deseo desordenado. Una de las características centrales de la visión cristiana será la matrimonialización del deseo con la finalidad estrictamente procreativa. Digamos, acá ya no es solamente la conjugalización, la convivencia, la económica, como la entendían los griegos y romanos, no es solamente una económica en ese sentido, sino es una matrimonialización, es un matrimonio que no implica simplemente una administración del patrimonio, una administración del vínculo con la esposa, sino va a implicar algo más profundo, algo más concreto, que tiene que ver con la finalidad procreativa, pero no solamente tampoco con la finalidad procreativa, no solamente con la procreación, sino van a ver que tiene que ver con la instauración de un dispositivo de ordenamiento del deseo para evitar que ese deseo sea libido. Cuando veamos esta analítica de la libido, van a ver que es muy evidente, ¿no? Una cosa es un deseo que puede ser peligroso o que puede estar manchado, pero con una finalidad ordenada, y otra cosa es la libido, que es un deseo desordenado por fuera de esta finalidad procreativa. Bien. Foucault apela al análisis de la sexualidad a través de los bestiarios de la patrística cristiana. Esto es muy interesante, ¿no? Este pensamiento de algunos textos de padres de la Iglesia que van a asociar la sexualidad con animales, ¿no? Con animales. Así será que la hiena será percibida como un animal bisexual, porque posee los dos sexos y lascivo, o sea, con mucho deseo sexual. Del mismo modo que la liebre, al tener un ano suplementario, es vista como promiscua y lujuriosa. Por su parte, el elefante es elogiado por su monogamia y austeridad sexual, según San Francisco de Sales. Esto también es muy interesante y aparece en Subjetividad y Verdad, un curso de Foucault,
aparece esta noción del bestiario, digamos, ¿no? Esta clasificación de los animales, la liebre, la hiena, animales más lujuriosos o que están asociados sobre todo de acuerdo digamos, a la patrística con un deseo desordenado, versus el elefante que no, el elefante tendría un deseo más ajustado a los cánones cristianos, monógamos, austeros. Clemente de Alejandría criticará el exceso de actividad sexual por cantidad y cualidad en la hiena y la liebre. Sin embargo, hay algo central que será la relación que establece Clemente entre la procreación matrimonial, esto es lo que quería marcarles antes, entre la procreación matrimonial y la creación divina. La sexualidad con finalidad reproductiva es vista como una continuación de la acción creadora de Dios. Esto es un elemento que no está en el mundo antiguo. O sea, en el mundo antiguo vemos la conjugalización ya incipiente, de Grecia a Roma, de Roma al cristianismo, hay una continuidad. Ahora, lo que no está de ninguna manera en el mundo antiguo es esta suerte de isomorfismo que uno podría llamar sacrosexual. Así como había un isomorfismo, digamos, en la antigüedad que era sociosexual, recuerden, el hecho de que los vínculos homosexuales tenían que respetar las relaciones jerárquicas políticas o cívicas, es decir, un hombre noble no podía tener una posición pasiva en la intimidad, debía haber algún tipo de correspondencia. Bueno, en el mismo sentido, en el cristianismo va a haber un isomorfismo que uno podría llamar teológico sexual o sacrosexual, digamos, en el sentido de que la procreación matrimonial es vista como una continuación de la creación o de la procreación o de la reproducción divina o de la creación divina. Digo, hay una relación entre creación y procreación, ¿no? Este isomorfismo sexual entre procreación y creación es en un registro matrimonial implicará una teologización del deseo. El deseo se teologiza, el deseo se torna un problema de orden teologal, espiritual. Esto sí, obviamente, es una aportación, es algo nuevo respecto al cristianismo. En definitiva, el cristianismo emprenderá una matrimonialización de los afrodisia griegos y romanos, conservando el rasgo isomórfico entre dos planos, en este caso el terrenal y el divino. Este sí es un elemento de continuidad y un elemento de modificación. Entonces, ¿cuál es el elemento de continuidad? Bueno, la conjugalización del deseo, la matrimonialización de los afrodisia progresiva, pero lo que es distinto es este agregado, este isomorfismo terrenal divino, este isomorfismo teológico sexual o procreador. Ese sí es un elemento nuevo que no se encontraba en la antigüedad. Ahora bien, partiendo de textos de Tertuliano, esto sobre todo respecto del tema del bautismo, Foucault pone en foco la cuestión del bautismo y la penitencia en el cristianismo primitivo, dejando en evidencia dos registros posibles. Para el judío, el bautismo implicaba purificación, mientras que para el griego la purificación era consecuencia del bautismo y de la mortificación del catecúmeno. ¿Qué era el catecúmeno? Era el aspirante a cristiano, era el aspirante a convertirse a la cristiandad, digamos, ¿no? Este problema del penitente consistirá en poner el deseo en palabras, dar a los movimientos del alma, las pasiones, las afecciones, los sentimientos, los deseos, el canal de la confesión y la verdad, con la finalidad de ser gobernado por el director de conciencia o sacerdote. Recordemos, van a ver que es interesante que estemos terminando con este libro porque nos lleva al principio. Recordemos que el tema de la confesión, el tema del poder pastoral es un tema que tratamos en el volumen 1, en la voluntad de saber. Bueno, en el volumen 4 va a aparecer fuertemente el tema del poder pastoral, el tema de la conducción y el tema de la confesión, ¿no? Hay que recordar esta asociación o esta analogía o este pensamiento que hacía Foucault respecto del dispositivo confesional con el dispositivo analítico de la psiquiatría y del psicoanálisis, digamos, cómo había una relación en esas dinámicas de la palabra, ¿no? De la palabra, el deseo y la escucha. Efectivamente, Foucault analiza el tema del bautismo y el tema de la penitencia, que también recordemos bien que en el volumen 1 el tema de la confesión no era una confesión, cuando comienza la confesión en el cristianismo primitivo, obviamente, no era una confesión reglada con una periodicidad. Esto se da sobre todo con dos concilios, digo, con el concilio de Trento, con el concilio de Letrán, antes en 1200, y luego con el concilio de Trento en 1500, con la regularidad de la práctica confesional que se da sobre todo en la Contrarreforma católica,
¿no? Ahí todos los cristianos deben confesarse regularmente y deben hacer de esa práctica una práctica fundamental, un sacramento, por otra parte. Eso lo que va a implicar básicamente es, bueno, es la puesta en palabra del deseo, que es lo que implica una proliferación de discurso deseante, como vimos en el tomo 1. Bueno, acá Foucault está un poco retomando esa idea, ¿no? Cuando está diciendo básicamente que el bautismo y la penitencia implican, por un lado, una purificación, ¿m?, para el judío, mientras que para el griego la purificación era consecuencia del bautismo y de la mortificación. El tema de la mortificación también va a ser central. El penitente pone en palabras el deseo y da los movimientos del alma al canal de la confesión. O sea, para ser purificado uno debe confesar. Lo que sucede es que en esa purificación, consecuencia de la confesión, luego tenemos otro elemento que es el gobierno. Y ahí en el gobierno va a entrar el tema del poder pastoral, es decir, cómo nos gobierna el sacerdote. Bueno, nos gobierna básicamente a partir de la práctica confesional. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a conocer a sus ovejas, a su rebaño, en su fuero interno, en su deseo más interno y más específico. Ahí tenemos otro texto que va a ser importante de Foucault, que si mal no recuerdo si es del año 79 u 82, pero más o menos en alguno de esos años, que se llama Omnes y Singulatim, que lo vamos a mencionar también ahora, cuando leamos un fragmento, porque lo que dice Foucault es que una de las características del poder pastoral, y eso sí que es una renovación respecto de la antigüedad, porque es un tipo de poder que no existe en la antigüedad, es el conocimiento y el gobierno, sobre todo del pastor, de su rebaño, como una totalidad, omnes, pero una totalidad individualizada, singulatim. Entonces lo que se da es que se maneja la totalidad del rebaño, pero se la maneja individualizada, es decir, dando cuenta de la diferencia que hay entre cada oveja. Ese conocimiento de cada oveja es adquirido por el pastor por medio de la confesión reglada. Y por lo tanto, una vez que se ha confesado, lo puede gobernar de acuerdo a sus problemas, a sus debilidades. Bien. Y el último punto que es importante, que tiene que ver sobre todo con el capítulo 2, que es ser virgen, el tema de la virginidad y de la continencia va a ser también central para Foucault, cómo lo analiza. Acá la cuestión va a ser la siguiente, ¿no? Que la mística de la virginidad tendrá un lugar clave, según Foucault, en la experiencia cristiana del sexo. El elogio de la continencia, que Foucault registra, por ejemplo, en dos textos, hay dos textos que aparecen como centrales, un texto de Tertuliano y un texto de Cipriano, implica una comunión con Dios a través de la salvación. La virginidad también será una cualidad de la vida monástica, de una élite pequeña cristiana. Este modelo de vida monástica será el que predomina en el cristianismo entre el siglo I y el siglo IV. Cuando el cristianismo es una religión no popular, sino selectiva para un pueblo elegido, algo que se modificará radicalmente en el siglo, sobre todo a partir del siglo IV, con la oficialización del culto cristiano por el Imperio Romano. Allí se adoptará el modelo familiar. Es decir, es muy interesante esta analítica que hace Foucault respecto de estos dos modelos, de estos dos dispositivos, en algún sentido, que se dan en el cristianismo. Uno podría decir, por un lado, es muy distinto de lo que es el cristianismo primitivo, antes de ser una religión oficializada por el Imperio Romano y proyectada universalmente hasta lo que es hoy. Y otra cosa es, digamos, lo que era ese cristianismo del origen. En ese cristianismo del origen aparece el modelo monástico como centralidad, y la virtud es la virtud de la virginidad o de la continencia. Luego, a partir de la oficialización, el modelo va a ser un modelo no monástico, sino un modelo familiar, el modelo de la matrimonialización, y la virtud no es tanto la virtud de la virginidad o la continencia, sino la virtud de un deseo ordenado, de la procreación, digamos, ¿no? No es la virginidad, sino la procreación. Entonces son dos modelos que uno podría plantear históricamente en el cristianismo, según Foucault. Uno tiene que ver con la virginidad y otro tiene que ver con la familia. O uno tiene que ver, en rigor, con la vida monástica y otro tiene que ver con la familia, y las virtudes son la virginidad y la procreación, la búsqueda procreativa. O sea, son dos cosas distintas que obviamente están en correlación con la misma dinámica. Pero la cuestión de la virginidad y la continencia tenía que ver en su origen sobre todo con esta visión selectiva
de aquel cristianismo que va del siglo I al siglo IV, y que es el que Foucault toma más en consideración, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos fragmentos de los capítulos 1, la formación de una nueva experiencia, y del capítulo 2, que van hasta la página 267. Vamos a leer algunos que tengo marcados. Bien. Veamos respecto de creación-procreación. Mi página, esto calculo que no tiene que haber diferencias con las ediciones porque es la única edición que hay hasta ahora en castellano. Así que veamos la página 46. Acá Foucault está hablando de Clemente de Alejandría. Vean lo que dice. Dice, para empezar, página 46. Clemente compara el acto sexual con la siembra, metáfora tradicional. La encontramos en Atenágoras y los apologetas. Al parecer era habitual en las diatribas filosóficas en las que servía para ilustrar la regla según la cual la semilla debe ponerse en el surco donde debe ser fecunda. Pero Clemente la utiliza por añadidura para marcar mejor la diferencia entre lo que debe ser la meta de las relaciones sexuales, la meta, y lo que debe ser su fin. La meta del agricultor cuando hace la siembra es procurarse alimentos, pero su finalidad, tener una cosecha, dice simplemente el texto de Clemente, esto es sin duda llevar granos hasta el punto de la plenitud natural que produce una abundancia de frutos. Esta comparación con la siembra es bastante elíptica, pero puede suponerse que autoriza a caracterizar como meta la procreación de niños, que según mostraron tantas veces los filósofos, era útil para los padres, ya fuera para asegurar su estatus, ya para garantizarles un sostén en la vejez y a caracterizar en cambio como fines algo mucho más general y menos utilitario, la plenitud que constituye para un ser humano el hecho de tener descendencia. Entonces vean esta separación entre la meta y el fin de la procreación, ¿no? Meta, obviamente, tener hijos. Ahora, la finalidad tiene que ver con algo más pleno o con algo más espiritual, de alguna manera, que tiene que ver con la descendencia. Y como ese es el fin que Clemente quiere poner de relieve en el capítulo de analizar el kairos de las relaciones sexuales, se entiende que deje de lado las utilidades personales y los beneficios sociales que puede procurar el hecho de tener hijos. Es decir, sería un fin no utilitario. Esta sí es una diferencia también respecto del mundo de la antigüedad, donde la finalidad, donde el fin y la meta era el mismo, en algún sentido era tener descendencia, digamos, ¿no? Esta diferencia entre meta y fin es un aporte nuevo también del cristianismo, digamos, ¿no? Esta finalidad, la descendencia en el sentido de la asociación con la creación divina, obviamente va a ser un elemento distinto. Sigo, en la página 55 también sigue hablando de Clemente, viene analizando el pasaje de la liebre, de la hiena, y vean lo que dice acá, ¿no? Dice, los filósofos no habían dejado de recordar que una ley que debía presidir al uso de los afrodisia era la ley de la naturaleza. Pero la mayor parte de las consideraciones que proponían se referían a la naturaleza del hombre como ser racional y como ser social. Necesidad de tener hijos para los días de la vejez, utilidad de una familia para el estatus personal, obligación de dar ciudadanos al Estado y hombres a la humanidad. Es decir, como ven, en el caso de los afrodisias de la antigüedad, la reproducción era utilitaria, ¿no? Esta diferencia que decíamos antes entre meta y fin, digamos, ¿no? Era utilitaria en Grecia y Roma. Tener hijos para la polis, ¿no? En el caso del cristianismo ya implica una visión de descendencia en términos hasta, yo diría, espirituales. Dice, en ese texto Clemente elimina todo lo que concierne al ser social del hombre, despliega consideraciones de naturalista, a partir de las cuales puede poner de relieve lo que sin duda es lo esencial de su exposición. Y acá Foucault marca 3 puntos. A, la naturaleza indica que la intención procreadora y el acto sexual deben coincidir exactamente. B, mediante los juegos contra natura que ella misma organiza, la naturaleza muestra que el principio de coincidencia es un hecho que puede leerse en la anatomía de los animales y una exigencia que condena a quienes escapan a ella. C, por ende, este principio prohíbe, por un lado, cualquier acto que se realice fuera de los órganos de la fecundación, principio de la hiena, y por otro, cualquier acto que venga a sobreañadirse a la fecundación consumado, principio de la liebre. Recordemos esta idea de que la hiena tiene de los dos sexos y la hiena tiene un ano suplementario, y la liebre tiene un ano suplementario. A eso se refiere con
añadirse a la fecundación consumada o acto por fuera de órganos de la fecundación. De alguna manera lo que está diciendo es que para Clemente, para el cristianismo primitivo, cualquier acto sexual que esté por fuera de esa finalidad natural de procreación, por supuesto, va a quedar de lado, ¿no? Va a quedar de lado. Hay una relación racional natural, de alguna manera, y espiritual. Bien, página 96, acá ya Foucault está hablando respecto de Tertuliano y respecto de la cuestión del bautismo, ¿no? Vean lo que dice. Es el desarrollo en la teología de la falta y el bautismo del tema del el enemigo presente en el alma y reinante sobre ella. En efecto, no hay que engañarse. La especificación de las prácticas de exorcismo y su multiplicación, tanto en el periodo del catecumenado, o sea, de la formación del futuro cristiano, como durante los ritos que preceden de inmediato al bautismo, no traducen al triunfo una concepción demonológica del mal. Antes bien, asistimos a una serie de esfuerzos para, con la nueva idea de pecado original, articular la omnipotencia de un Dios que acepta salvar y el principio de cada uno es responsable de su salvación. La concepción de Tertuliano respondía a esta exigencia. Él veía el efecto de la caída no solo en el hecho de que el hombre estuviera condenado a muerte, producto del mito del paraíso, de comer del fruto prohibido, y eso implica la corrupción de los cuerpos y la finitud y la muerte, ¿no? De que su alma estuviera corrompida y su vida librada al mal, sino precisamente el hecho de que Satán hubiera podido establecer su imperio sobre los hombres, incluso en lo más profundo de su corazón. Como jurista Tertuliano, al parecer pensaba más aún en una posesión entendida como jurisdicción y ejercicio de un poder que como insinuación de entidades ajenas. El efecto del bautismo consistía entonces en producir una desposesión que tenía dos aspectos. Es decir, el bautismo es un exorcismo, es el primer exorcismo técnicamente, es la expulsión del demonio, es la expulsión del mal, básicamente, ¿no? Es el primer efecto de la expulsión del mal del corazón, producto del mito de la caída, digamos. Se supone que uno nace, de acuerdo a la visión cristiana, uno nace manchado. Esa mancha es producto del pecado original. Ese pecado original implica la presencia de una dimensión maligna del demonio, digamos, ¿no? Bueno, eso se quita por medio de la acción del bautismo. Vean lo que dice acá, esa desposesión tenía dos aspectos. El Espíritu Santo podía encontrar su sede en el alma liberada por la purificación y el hombre adquiría una fuerza mayor que la de los demonios, podía oponerles resistencia y podía comandarlos. Esto es importante. De la caída a la salvación actuaba y se invertía una relación de fuerzas. Ni el hombre estaba absolutamente obligado al mal antes de la venida del Salvador, ni se redimía a nadie sin condiciones luego del sacrificio de aquel. Todo era combate. Pero ese combate no enfrentaba a Dios con el principio del mal, se desenvolvía entre el hombre y aquel que se había alzado contra Dios. Este tema del combate espiritual es muy importante, porque supuestamente cuando por medio de la purificación del bautismo se quita el demonio, se hace lugar para la disposición del Espíritu Santo, esto implicaba a su vez que el hombre tenía fuerza, pero tenía fuerza para oponérsele al mal. El mal iba a volver una y otra vez. No es que una vez que uno estaba purificado producto del bautismo, no estaba libre de pecado. No, el pecado estaba igual, estaba acechando todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque hay una disposición de origen que está ahí. Ahora, el hombre estaba en condiciones de luchar en ese combate espiritual contra y de oponerle resistencia a la tentación, básicamente, ¿no? Vean lo que dice un poco más adelante, en la página 97. Dice, se advertirá que así como el tema de la muerte, implícito en el de la regeneración, el segundo nacimiento de la resurrección, se desplazó hacia el de la mortificación. De igual modo, el de la purificación, que aparta al alma de su envilecimiento, se desplazó a la idea de un combate espiritual. Y cada uno de estos dos desplazamientos otorga al sujeto un papel cada vez más importante. El bautismo debe ser preparado, acompañado y prolongado por operaciones que el sujeto ejerce sobre sí mismo en la forma de mortificación o dentro de sí bajo el aspecto del combate espiritual. El sujeto entabla consigo mismo una relación compleja, ardua y cambiante. Sin embargo, la doctrina no admite en modo alguno que debido a ello la omnipotencia de Dios quede debilitada o limitada. Entonces, lo que uno podría pensar, según lo que dice Foucault, es que el bautismo es el punto de partida
de ese combate con lo maligno, con el mal. Es el primer exorcismo, es el primer alejamiento. Ahora, ese exorcismo originario, a medida que uno, digamos, ese exorcismo originario que nos permite la conversión o la recepción dentro de la comunidad cristiana, sin embargo, no implica que uno no tiene que combatir, uno tiene que combatir todo el tiempo, digamos, ¿no? Es el punto de partida del combate espiritual que uno tiene que seguir dando de acuerdo a la doctrina cristiana, ¿no? De ese combate por la purificación y que implica la mortificación, ¿m? Implica una mortificación del cuerpo. Acá ya estamos hablando de elementos completamente distintos a la antigüedad. Estamos hablando de mortificación, de purificación, estamos hablando de bautismo, de penitencia. Todo esto, desde luego, no existe ya en el mundo antiguo, en el mundo pagano, digamos, ¿no? Bien, página 140. Acá está hablando Foucault respecto de Casiano, de Juan Casiano, que es un autor de la patrística que a Foucault le interesa muchísimo. Debe ser uno de los autores que más trabaja, sobre todo un texto que llama Instituciones, ¿no? Vea lo que dice: universalidad, por tanto, de la relación de dirección. Aunque hay una etapa de iniciación a la vida monástica, Casiano es central sobre todo para la formación monástica, ¿no? En la cual la dirección debe adoptar una forma densa, institucional, organizada por reglas comunes a todos los novicios. La voluntad de aceptar una dirección, la disposición a dejarse dirigir, es una constante que debe caracterizar la totalidad de la existencia monástica. Casiano indica los dos aspectos principales de dicha dirección y de su modo de ejercicio. Y acá menciona estos dos aspectos de la dirección de conciencia y de la dirección de las vidas de los monjes. La dirección consiste en un adiestramiento en la obediencia, entendido como renuncia a las voluntades propias a partir de la sumisión a la de otro. La preocupación y el objeto principal de su enseñanza, que a continuación dará al joven monje la capacidad de elevarse hasta las cimas más altas de la perfección, consistirá en enseñarle ante todo a vencer sus voluntades, vencer la voluntad personal. Este tema de la voluntad van a ver que es central. El combate tiene que ver con el combate con la voluntad personal, que la voluntad personal puede llevarlo a querer el mal, digamos, ¿no? Tiene que hacerse la voluntad divina. En verdad uno tiene que obedecer, uno tiene que someterse, el tema de la sumisión, para que la voluntad que opere sea la voluntad de Dios y no la voluntad personal. Ese es el elemento central, ¿no? Luego dice: y para alcanzar esa obediencia perfecta y exhaustiva, para que pueda efectuarse ese juego de anulación y sustitución, anulación de la voluntad propia, sustitución por la voluntad de otro, ese otro es el maestro, pero en última instancia es Dios, digamos, ¿no? Es indispensable para el ejercicio del examen permanente de uno mismo y de la confesión perpetua. Anulación de la voluntad propia, aceptación de la voluntad del otro. Para llegar con facilidad a ellas, la obediencia perfecta y la humildad de corazón, se enseña a los principiantes a no ocultar por falsa vergüenza ninguno de los pensamientos que les corroen el corazón, y en cambio no bien surgen a manifestarlos al anciano, y para pronunciarse sobre ellos a no confiar en su opinión personal, sino creer malo o bueno lo que el anciano tras un examen declare como tal. El anciano es el maestro, ¿no? Pero vean este elemento: no tener vergüenza y no ocultar pensamientos. Precisamente la efectividad de la confesión tiene que ver con no ocultar, al revés, con sacar todo, ¿no? Pero con sacar algo que se resiste a ser sacado a la luz, a ser manifestado a la luz, a ser puesto en palabra, digamos, ¿no? Vean con esto que termina el capítulo 1, dice: por último, página 165, vean lo que dice: por último, si la hexagoreusis hace que tendamos a examinar, este es un nombre técnico, la hexagoreusis, la exhomologesis, bueno, son palabras técnicas que tienen que ver con griegas, que tienen que ver sobre todo con este proceso de la confesión, ¿no? Exhomologesis, hexagoreusis, hace que tendamos, es confesión para decirlo de una manera simple, digamos, ¿no? Hace que tendamos a examinarnos sin descanso, no es para poder asentarnos en nuestra propia soberanía ni para poder reconocernos en nuestra identidad. Se desarrolla permanentemente en relación con el otro, en la forma general de una dirección que somete la voluntad del sujeto a la del otro,
con el objetivo de detectar en el fondo de uno mismo la presencia del otro, el enemigo, y el fin último de acceder a la contemplación de Dios en plena pureza del corazón. Esta pureza no debe entenderse como la restauración de uno mismo o como la liberación del sujeto, no es eso. Al contrario, es el abandono definitivo de cualquier voluntad propia. ¿Mm? Una manera de no ser uno mismo ni estar ligado así por lazo alguno. Paradoja esencial para estas prácticas de la espiritualidad cristiana, la veredicción de uno mismo está fundamentalmente ligada a la renuncia de sí. El trabajo sin término para decir y decir la verdad de uno mismo es un ejercicio de mortificación. Entonces se entiende este vínculo entre confesión y gobierno. Es decir, yo soy gobernado en tanto y en cuanto hablo, en tanto y en cuanto confieso, en tanto y en cuanto el pastor que me guía sabe todo de mí, en tanto y en cuanto mi voluntad es anulada en pos de la voluntad del otro, que es mi maestro que me conduce, que me direcciona a Dios. Esto implica necesariamente la puesta en palabras del deseo, incluso de los deseos más aberrantes, para tener esa manifestación de la verdad. Por lo tanto, la veredicción, o sea, la manifestación de la verdad, implica una renuncia de sí, implica una renuncia de uno mismo, y esa renuncia se da por medio de un proceso de mortificación. Entonces, confesión y gobierno van a estar estrechamente, son dos prácticas que van a estar estrechamente ligadas, ¿no? Fuertemente ligadas en el mundo cristiano. Bien, quiero, aunque sea, leer uno o dos párrafos respecto del capítulo 2, que es ser virgen, porque también es muy importante. Bueno, acá sobre todo está trabajando con algunos textos, por ejemplo, con uno de Gregorio de Niza, que se llama La Virginidad, y de San Juan Crisóstomo también. Vean lo que dice en la página 201 Foucault. Dice, de tal modo, la promoción de la virginidad, al menos en unos cuantos textos, pasa por el elogio de una vida independiente con las ventajas que le reconocen los filósofos. 5, acción exterior, los pies son ligeros y libres de trabas, sin grilletes en los tobillos. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. No hay preocupación alguna por todas las apariencias que constituyen lo esencial de los presuntos bienes del matrimonio, el nacimiento, el renombre familiar, la gloria, la situación prominente. No existen las pasiones que perturban el alma cuando la agitan circunstancias exteriores, ira, violencia, juramentos, insultos, hipocresía. Por último y sobre todo, el alma tiene la posibilidad de morar consigo misma y permitir así al pensamiento concentrarse alejados de todos los objetos exteriores. Y acá hay una cita de Gregorio de Niza, de la virginidad. El soltero, al vivir en sí mismo, o escapa a esas experiencias, las del matrimonio, o supera con mayor facilidad la desdicha, porque su pensamiento se recoge a sí mismo, sobre sí mismo y no tiene preocupaciones que puedan arrastrarlo a otra cosa. Entonces, los textos que elogian un poco la cuestión de la virginidad y de la continencia, tienen que ver, estos textos que mencionamos, tienen que ver sobre todo con esta posibilidad para desentenderse de aspectos que tienen que ver con esto, digo, con las apariencias matrimoniales, y centrarse sobre todo en la ligereza de espíritu, en la libertad del espíritu, digamos, ¿no? Esto sobre todo tiene que ver, obviamente, con la vida monástica, con el elogio de la vida monástica. Vamos a leer, aunque sea un párrafo más respecto de esto, respecto de Casiano. Bueno, en la página 227, por ejemplo, acá está citando otro texto de Basilio de Ancira. Dice 227, dice Foucault, el arte de la virginidad, según Basilio de Ancira, exhibe dos facetas. En primer lugar, conlleva lo que podríamos llamar una tecnología de la separación o de la ruptura. Ante toda interrupción del deseo natural, Basilio explica la atracción de los sexos por un principio general que tiene la misma validez de los seres humanos que en los animales. Bueno, luego explica una cantidad de cosas que no puedo leer acá, pero sobre todo lo que me interesa es esta idea de la tecnología de la separación o la ruptura, ¿no? Una virginidad implica la tecnología de la ruptura respecto del proceso de deseo natural, es decir, no hacerse cargo de ese proceso. Más adelante dice, en eso consiste el papel de la Virgen, ser el punto de ruptura en dicho proceso general de atracción entre sexos, digamos, ¿no? Y vamos, porque tampoco quiero extenderme demasiado esta clase, para no sobrecargarlos de conceptos nuevos,
Finalmente, la página 253, donde habla de Casiano, de las colaciones de Casiano, dice: la duodécima colación se reitera casi palabra por palabra la misma distinción. La conjunción carnal, a la que Casiano da aquí el nombre de fornicatio, fornicación, en sentido estricto, luego la impureza, inmunditia, que se produce sin contacto con una mujer cuando uno duerme o vela, acá se refiere a las poluciones nocturnas, a la masturbación, el que se debe a la incuria de un espíritu sin circunspección, y por último la libido, y quería mencionar este término que lo veremos la próxima clase, la libido, que se desarrolla en los pliegues del alma sin que haya pasión corporal. Esta especificación es importante por ser la única que permite comprender lo que Casiano entiende por el término general de fornicatio, del cual no da, por otra parte, Casiano entiende, por el término general de fornicatio, del cual no da, por otra parte, ninguna definición de conjunto. Pero es importante sobre todo por el uso que él hace de estas tres categorías, que son, reitero, fornicatio, inmunditia y libido, que están ligadas. Fornicación, inmundicia, que es impureza, y libido, que veremos qué entienden los padres de la Iglesia por libido, porque uno tiene una concepción básica de la libido, y con esto terminamos estas lecturas del capítulo 2, uno tiene una concepción de la libido que no va a ser, por ejemplo, lo que va a dar San Agustín. A mi juicio, este es mi punto de vista, creo que una de las aportaciones más interesantes de este libro es la analítica que hace Foucault del concepto de libido o de libidinización del sexo a partir de la ciudad de Dios de San Agustín, que lo veremos en la octava y última clase, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá, son 51 minutos, un poco me pasé, pero bueno, es un texto complejo y es un texto que requiere una cantidad de explicaciones previas que no requieren los otros tomos por las características de su edición. Así que me parece que con estos elementos van a poder leerlo un poco mejor, eso espero. Así que bueno, vamos a cortar acá, la próxima seguimos con el capítulo tercero y los apéndices y hacemos un cierre del curso, entonces digamos en general. Obviamente cualquier duda que tengan, cualquier intervención, me encuentran en el foro interactivo y nos vemos entonces en la octava y última clase de nuestro curso de la historia de la sexualidad. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.